Entonces yo voy a tener fracciones, por ejemplo, 9 125avos, tengo esta fracción, y mi objetivo es primero ver si esta fracción es decimal. Y por ende, para que la fracción sea decimal, yo debería poder escribir al denominador como potencia de 10. El problema acá es que hay que hacer un paso previo. Yo lo que tengo que hacer para poder ver si la fracción es decimal, tengo que hacer dos pasos. Uno, el primer paso, es primero, como paso 1, digamos, paso 1, que la fracción sea irreducible. Eso es el primer paso. Fracción sea, voy a ponerle tilde acá, sea irreducible. ¿Sí? Y el paso 2 que voy a hacer, luego de esto que escribo acá, paso 2, voy a tener que descomponer en factores al denominador, ¿sí? Y no justamente, yo voy a descomponer en factores, que ya les voy a explicar cómo sería eso. Y el paso 3 que me va a quedar acá, que por ahí les voy a agregar, es ver que esos factores, paso 3, es ver que esos factores, que son lo que acabo de hacer en el paso 2, sean 2 y barra o 5. Solamente tienen que ser estos dos factores. O tiene que tener 2, o tiene que tener 5, o puede tener los dos. Si tiene otros factores, ya mi fracción no va a ser decimal. Acá voy a escribir, estos serían como los pasos para identificar la fracción decimal. O sea, tiene que suceder estos pasos para poder decir que mi fracción es decimal. ¿Sí? Y recuerden que la fracción va a ser decimal siempre y cuando yo pueda descomponer, escribir al denominador como potencia de 10. Pero el tema es que yo acá, para poder escribir al denominador como potencia de 10, debo poder descomponer primero a mi denominador. ¿Sí? Entonces, estos pasos son los que yo voy a hacer acá, para poder ver si esta fracción es decimal. Ese es mi primer paso. Yo tengo que ver si esta fracción es decimal. Una vez que yo identifico eso, ahí recién voy a encontrar a una fracción equivalente que tenga potencia de 10 el denominador, y por último voy a encontrar su expresión decimal finita. ¿Sí? Paso 1, entonces, me fijo si la fracción es irreducible. Para que la fracción sea irreducible, yo lo que tengo que mirar es que de esta fracción no pueda seguir simplificando, ¿sí? O sea, yo tengo que simplificar esta fracción. Si yo ya no puedo simplificar más, es porque la fracción es irreducible. Una manera es poder ver que los divisores que tengan en común sean distintos. Mejor dicho, los divisores que tienen estos dos sean distintos. Fíjense que acá el 9, por ejemplo, tiene divisores 1, 3 y 9, por ejemplo. ¿Sí? Y el denominador tiene, en este caso, por ejemplo, tiene 1, tiene 5 y tiene 125 nomás. O sea, tiene estos tres divisores. ¿Cómo yo saqué esto? Justamente porque tengo en cuenta los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, este 9 es divisible por 1, por 3 y por 9, ¿sí? Porque están, por así decirlo, en la tabla de esos tres, si quieren hablar así. 125 en este caso está en la tabla de estos tres números, ¿sí? Entonces acá fíjense que el único divisor que tienen en común es el 1. Entonces en este caso se dice que estos dos números son coprimos, porque tienen solamente en común al 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer previo, ¿sí? Esto sería como lo que le acabo de explicar, es como una manera de identificar si la fracción es irreducible, ¿sí? Como en este caso, sucede que la fracción es irreducible justamente por lo que le dije anteriormente. Entonces, una vez que identifico esto, ya está pasado el punto 1, ¿sí?
Ahora miremos el paso 2. En el paso 2 tengo que descomponer en factores el denominador. Entonces, miremos. Como ya sé que es irreducible, ahora escribo a el denominador y voy a descomponerlo en factores. ¿A qué me refiero con descomponer en factores? Lo que voy a hacer es hacer una raya vertical, así, y voy a escribir de este lado todos los números, o mejor dicho, el número más chiquito, el número menor, el menor que podríamos pensar acá, que es divisor de este número, justamente, ¿sí? En este caso, vieron que yo había escrito los números por el cual este 125 era divisible. Habíamos puesto el 1, el 5, el 125. Ah, también es el 25 también. Sí, es como que tenemos varios. Entonces, el menor de todos estos sería el 5. El 1 no se coloca, ¿sí? Es como que el 1 no se considera, porque todos los números son múltiplos de ese mismo, ¿sí? Entonces, acá colocamos el 5 y vamos descomponiendo en factores. Creo que lo voy a escribir bien al 5. Descompongo en factores. ¿Cómo escribo? Al 5 que le coloco acá, tengo que poner por cuánto multiplico, y eso lo escribo acá, para llegar a 125. Y al 5 lo debo multiplicar por 25 para llegar a este número, ¿sí? Ese paso así cruzado es lo que se hace cuando se descomponen factores. Luego, de vuelta, ahora ya tengo 25, no tengo más 125. A este 25 tengo que descomponer de vuelta. ¿Cuál es el menor divisor? El 5. ¿Sí? Recuerden que el 1 no puedo poner. En este caso, al 5, ¿por cuánto debo multiplicar para llegar al 25? Por 5. ¿Sí? 5 por 5, 25. Por último, ahora tengo este número 5 para descomponerlo. ¿Cómo descompongo? Con el menor. Y en este caso es el mismo número, que sería 5. ¿Por cuánto multiplico para llegar al 5? Por 1. Siempre en los casos de descomposición de factores se termina con el factor 1, de este lado, siempre. ¿Sí? O sea, este procedimiento van a ser siempre hasta llegar a 1. ¿Sí? Fíjense entonces que acá lo que pude hacer es descomponer en factores. Acá yo voy a poder escribir que 9 sobre 125 es lo mismo que escribir 9 sobre 5. ¿Cuántas veces aparece el 5 acá? 3 veces. Entonces sería 5 al cubo, porque es 5 por 5 por 5. ¿Sí? Los números que aparecen acá se están multiplicando, ¿sí? No sumando. Por eso se llaman factores. Factores se le dice a los números que intervienen en la multiplicación. Por ejemplo, si yo escribo 2 por 5, esto se dice factor 2, factor 5, ¿sí? Es el nombre que reciben cuando se multiplican, ¿sí? Entonces, ahora, cuando llego a este segundo paso, miro el tercer paso, que es ver que esos factores sean 2 y o 5. Fíjense que en este caso, en el denominador, el único factor que aparece es 5. Entonces, acá yo puedo decir que, escribo acá, entonces, esta fracción, y eso lo voy a escribir acá, la fracción 9 sobre 125 avos es una fracción decimal. Acá llego que mi número, esta fracción, es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque cumple estos 3 pasos. ¿Sí? Se puede decir que al cumplir estos 3 pasos, la fracción es decimal. Entonces, como yo sé que la fracción es decimal, ¿qué puedo hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es encontrar una fracción equivalente. Y voy a escribir eso acá. Debo hallar una fracción equivalente. ¿A quién? Justamente a la fracción que tengo, ¿sí? La fracción que tengo es 9 sobre 125. Tengo que encontrar una fracción equivalente. Pero no cualquier fracción equivalente. Esa fracción equivalente tiene que tener como denominador a una potencia de 10. Esa es clave,
¿sí? Porque yo ahora ya sé que voy a poder encontrar justamente porque yo, al descomponer el denominador en factores, ya sé que la fracción va a ser decimal, ¿sí? Porque cumplen estos pasos. Entonces, el número que yo pienso acá, el denominador que va a aparecer acá, sí o sí tiene que ser una potencia de 10. Tiene que ser o un 10, o un 100, o un 1000, o un 10.000, o un 100.000 y así sucesivamente. En este caso 10 no puedo poner acá porque justamente es más chico que 125. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 100 acá, tampoco porque es más chico que 125. Como mínimo voy a poder poner 1000. Ahora, ¿cómo yo sé si puedo poner 1000? Lo que acá pueden hacer es hacer la división entre 1000 y 125 y ver si les da un número entero. Debe darle un número entero. Entonces, en su calculadora hacen 1000 dividido 125 y justamente ahí me da como resultado 8. ¿Qué quiere decir eso? Que al 125 lo debo multiplicar por 8 para llegar a 1000. ¿Sí? Pero como estamos en fracciones equivalentes, si yo al denominador lo multiplico por 8, al numerador también debo multiplicarle por 8. ¿Sí? Y en este caso sería 72. Fíjense entonces que la fracción que yo acabo de encontrar es una fracción equivalente y justamente esa fracción equivalente tiene una potencia de 10. En este caso pude encontrarlo con 1000. Les va a pasar que por ahí 1000 no les va a dar en la división un número entero, entonces van a tener que probar con 10.000, hacen la división de 10.000 con el número que aparece acá y debería darle un número entero, ¿sí? Ahora, cuando llego a esto, acá es más sencillo porque en este caso el número se lee, esta fracción, se lee como 72 milésimos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cuando digo milésimos, quiere decir que después de la coma debe haber 3 números. Si yo escribo el 72, me sigue faltando números, entonces completo con ceros, ¿sí? Y esta expresión es la expresión decimal de la fracción original, que sería 9 sobre 125, ¿sí? Esta es la expresión decimal finita. Y ahí terminé el procedimiento, ¿sí? Vieron que hay como varios pasos para hacer. Tienen que hacer estos 3 pasos primero para poder identificar si la fracción es decimal. Y una vez que la fracción es decimal, yo puedo encontrar la fracción equivalente. Esa fracción equivalente tiene que tener como denominador alguna potencia de 10. ¿Sí?